Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Díaz, soy alumna de internado y voy a ser la docente del curso de farmacología en MedNotes. En esta oportunidad les voy a dar un pequeño fragmento de la clase de anticonvulsivantes. Quiero que vean más o menos cómo es la metodología que nosotros tenemos. Estas diapositivas están hechas 100% en base de sus clases, todo lo más importante que esté escrito en sus diapositivas y que considero que podría venir en sus exámenes, va a estar en las diapositivas y aparte está complementado con de repente mejores diagramas, mejores imágenes y algunas otras cosas que van a ser más provechosas para que ustedes entiendan. Y con eso vamos a empezar con la introducción de algunas cositas puntuales que tienen que saber para hablar de farmacología del sistema nervioso central. Entonces, primero quiero que de este cuadro de la izquierda, lo que tienen que saber es recordar sobre el potencial de acción. Una vez que llega el estímulo a la neurona, vamos a ver que comienza a ingresar sodio, ingresa sodio, 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 y va a llegar a una despolarización. ¿Por qué? Porque la célula en su interior va a tener carga positiva. Después se abren los canales de potasio y va a ir saliendo, saliendo, ya no entra sodio, va saliendo potasio. ¿Qué pasa? Que pues el interior de la célula se va a volver más negativo, ¿no es cierto? Y con ello tenemos la repolarización. Llega hasta un punto en el que hay tanta carga negativa que va a ser una hiperpolarización. Y luego ya entramos al reposo. ¿Qué tenemos que recordar acá? La célula, al tener carga positiva en su interior, se despolariza. Al tener carga más negativa en su interior, se repolariza o se hiperpolariza. ¿Ok? El siguiente cuadro que deben recordar entonces. Sobre el potencial de acción. Una vez que ya vimos lo que pasó con el potencial, llega hasta la membrana presináptica. Lo que va a suceder es que este voltaje va a activar estos canales de calcio. El calcio va a entrar a la célula y con ello es que recién se van a poder liberar los neurotransmisores. Y con ello se va a dar la sinapsis. ¿Ok? Y lo último que debemos recordar para empezar esta clase anticonvulsivantes y entender dónde actúan estos fármacos, súper importante, es sobre los receptores de glutamato y de GABA. Estos dos neurotransmisores van a ser bastante frecuentes, van a estar bastante extensos en el encéfalo, en todo el sistema nervioso central, porque son los más grandes excitadores e inhibidores de este. ¿Ok? Las neuronas, recuerden, pueden liberar muchos neurotransmisores a la vez, pero casi todas las células sí o sí van a tener o bien glutamato o bien GABA. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a dar la venia para que se pase, para que se transmita la señal, para que se prosiga la sinapsis o para que se detenga. Entonces, ¿cómo funciona el receptor de glutamato? Una vez que llega glutamato a su receptor, que es el NMDA, también puede haber el receptor AMPA o gainato, pero principalmente el NMDA, llega el glutamato y lo que va a suceder es que hay una conformación del canal, se va a aperturar y va a pasar calcio. Entra calcio y ¿qué va a pasar? ¿Qué carga es el calcio? ¿Positivo o negativo? Es positivo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la célula? Se va a despolarizar. Entonces se procede la sinapsis, se pasa la transmisión. Este, este es el mayor neurotransmisor excitatorio, el glutamato. Ahora, por lo contrario, ¿qué pasa con el GABA? Una vez que GABA llega a su receptor, que simplemente es el receptor de GABA, lo que va a suceder es que va a comenzar a entrar cloro a la célula. ¿Y qué carga tiene el cloro? Pues negativa. ¿Qué va a pasar? Se va a repolarizar, se va a hiperpolarizar, se va a detener la transmisión entonces de la sinapsis hacia las siguientes neuronas, porque el GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, con ello, ya con el tema de la epilepsia y para qué sirven los tratamientos anticonvulsivantes, ¿no? Justamente es para las crisis epilépticas no provocadas, como ya se hablará en el repaso completo. Entonces, ¿en qué consiste esta epileptogénesis? ¿Cómo es que una célula llega a este estado? ¿No? Va a haber una alteración eléctrica, molecular, anatómica, de los circuitos mismos de neurotransmisores. Esto va a desregular
los canales iónicos y los receptores de neurotransmisores, y también va a llegar a la muerte cerebral. Entonces, con todo esto, ¿qué vamos a tener? Las neuronas normales se convierten a neuronas hiperexcitables, que van a pasar en exceso sus transmisiones sinápticas. ¿Y por qué se debe esto? ¿Qué se debe esto? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué es lo que sucede a nivel molecular? Lo que sucede es justamente que hay mucha excitación, hay demasiada excitación. ¿Quién era el encargado de la excitación? El glutamato principalmente, ¿no? Otro es aspartato, pero principalmente es el glutamato. Entonces aumenta el glutamato. Vamos a ver que aumenta el sodio intracelular, porque las células van a estar despolarizándose constantemente. De ahí va a haber aumento de calcio intracelular, el potasio va a la inversa, ¿no es cierto? Hay más potasio extracelular y también estos receptores van a estar hipersensibles al glutamato. Entonces aumenta la sensibilidad del NMDA. Por el otro lado, encima de esto, hay muchísima inhibición. Va a bajar. ¿Quiénes bajan? Baja el GABA. Va a bajar la sensibilidad del mismo receptor de GABA, ¿no? Va a bajar el cloro intracelular, entonces va a haber menos carga negativa en el intracelular. Va a haber menos potasio intracelular a la inversa del otro, y va a haber menos calcio extracelular porque la mayoría va a estar dentro de la célula, ¿no es cierto? Entonces, justamente es en este punto donde nosotros debemos de realizar debemos de hacer el mecanismo de acción en de nuestros fármacos anticonvulsivantes. Hablemos un poquito entonces, algunos principios sobre cómo es la terapia antiepiléptica. ¿Cuál sería el FAE, el fármaco antiepiléptico ideal? ¿Cuál es la expectativa? El ideal sería el que controle todas las crisis epilépticas, el 100% de ellas, y que no tenga efectos adversos, ¿no? Ese sería cualquier fármaco ideal. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Los fármacos antiepilépticos controlan a 2/3 de todos los pacientes. El 50% va a llegar a tener una remisión completa de sus crisis, se va a controlar, y el 25% va a llegar a tener una mejoría. Efectos adversos los hay, entre 7 a 31%, varía de acuerdo a fármaco, pero esto es el promedio. La mayoría van a ser leves, sin embargo, sí tienen muchos efectos que pueden causar hasta la muerte. Por otro lado, también incluso pueden aumentar el riesgo de ideación y gestos suicidas. En algunas ocasiones se ha visto que no disminuye la recurrencia tardía, se ha visto que al corto plazo sí va a haber menor recurrencia de las crisis. Sin embargo, eso es algo que no se puede asegurar a largo plazo. Es por eso que la mayoría de estas personas tiene que tomar sus fármacos de por vida. Y por otro lado, no ha demostrado significativamente mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles son los principios de la terapia antiepiléptica? Entonces, en base un poquito a lo que ya hemos hablado, ¿cuáles son estos principios? La elección siempre va a ser monoterapia. ¿Por qué? Justamente por estos efectos adversos, porque queremos minimizar la toxicidad, porque hay muchas interacciones entre estos mismos fármacos. Entonces, lo mejor siempre va a ser la monoterapia. ¿Qué pasaría si es que no se controlan mis crisis con el fármaco de primera línea, por ejemplo? En ese caso, sería mucho mejor tratar de sustituir el fármaco antes que hacer una terapia doble para minimizar el riesgo, ¿no? Además que estos fármacos tienen rangos terapéuticos bien estrechos, muchos de ellos, entonces también se recomienda tener constantes mediciones de concentración plasmática para no llegar a concentraciones tóxicas. Finalmente, ¿de qué va a depender la dosis? ¿De qué va a depender el régimen terapéutico? Más que nada de la química, ¿no? Evitar que se vean esos efectos adversos, esta toxicidad, y que haya obviamente un control de las crisis.